liderazgo eficaz desde la perspectiva bíblica. Número 1, dice, se enfoca en metas. O sea, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, o sea, qué es un liderazgo. ¿Sí? Cuando dice metas, significa que un liderazgo tiene un propósito. Amén, digan propósito. Usted como líder sabe por qué está aquí. Mi hermano, cuénteme, ¿por qué usted está aquí como líder? Para aprender. Bueno, hoy sí, pero yo digo, perdón, estaba mal la pregunta, pero en la iglesia como líder, ¿qué quiere o qué quiere hacer? ¿O para qué? Como líder, porque me parece que este liderazgo ya es para el año 2024, no sé. Algunos están muy lindos. ¿Sí? Y hermano, usted, ¿qué quiere hacer en 2024 como líder? Sí. ¿Cuál es su expectativa? Tranquila, no estamos tomando el examen, sino para interactuar nada más, para que no se me duerma. Personalmente mi expectativa es, bueno, ya venimos nosotros formando el liderazgo desde el 2023, entonces hemos podido ver como iglesia hija del sur, hemos podido ver nuestras falencias como liderazgo, entonces es mejorar y dar un mejor servicio y sobre todo que sumarse a la ley de Cristo. Dar es muy importante, dar un mejor servicio. Eso. O sea, lógicamente, cuando quiere que usted vaya a tener capacitaciones o conocimiento, el objetivo es dar lo mejor de mi conocimiento y servir con excelencia. ¿Sí? Como líder, lo primero nosotros tenemos que tener metas. Diga metas. Metas quiere decir también objetivo. Por eso le estaba preguntando en este momento cuál es su meta. Entonces, ahora vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a las metas. ¿Ya? Número 1, ¿no es cierto? Se enfoca en las metas. Dice, Cristo vino para hacer la voluntad del Padre. Entonces, enfoquémonos en Cristo. ¿A quién vamos a estudiar como modelo, como ejemplo? Al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Él nos enseña. Bueno, ¿cuántos saben que Jesús vino del cielo para estar aquí en la tierra? Él nació, ¿no es cierto? Una virgen, luego él estuvo ¿cuántos años? 3 años aproximadamente, y luego, ¿por qué sería que él estaba tan corto, 33 años? Estamos hablando de liderazgo y metas. De hecho, ¿Jesús fue un líder? Liderazgo por excelencia. Él tenía lista la Biblia, que él tenía inclusive los 5 ministerios. ¿Ustedes saben cuáles son los 5 ministerios? ¿Sí? 5 ministerios, que están en Efesios 4. Ya, entonces se dice que él tuvo los 5 ministerios. Ya. Entonces, como líder, en 33 años, imagínense, y la Biblia habla solamente de 3 años. No relata mucho de los 30 años. De los 30 años sabemos que solamente nació, se bautizó, bueno, pero ya al iniciar su ministerio que nació nada más, eso es lo que habla de Jesús. De la familia nos habla poco, no da muchos detalles. Pero cuando el Evangelio, los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, habla de Jesús, ¿detalle de qué? Especialmente del ministerio de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿será que Jesús cumplió bien su liderazgo aquí en la tierra? ¿No es cierto? ¿Le faltaría algo? Entonces Jesús puede ser modelo para nosotros, para seguir. Porque en la Biblia tenemos también otros modelos. Por ejemplo, hace rato estaba mencionando Pablo. Otros puede ser Pedro, Juan, no sé, Santiago. Pero a mí me gusta mucho lo de Pablo también. Es un liderazgo de excelencia. También, pero por excelencia es el de Jesucristo. Entonces por eso vamos a tocar la vida del Señor Jesucristo. ¿En qué se enfocó su liderazgo? Entonces él tenía meta. Entonces por eso dice en Juan 6:38, la meta, ¿no es cierto? ¿Para qué descendió el Señor? ¿Qué dice la Biblia? Ya. ¿Cuál era la mente de Jesucristo en este mundo? Eso. O sea que Jesús no vino a este mundo de gana.
pasa el tiempo. ¿Cierto? Imagínate, 3 años necesitó Jesús para desarrollar, para poner en práctica todo lo que era la voluntad del Padre. Por eso yo les preguntaba a ustedes por qué están aquí en el lugar. ¿Sí? Entonces ahora sí entienden. ¿Para qué están ustedes aquí? Entonces la Biblia misma da la respuesta, ¿no es cierto? Ustedes están en el liderazgo no para satisfacer al pastor, aunque eso es una de las causas, ¿no? Tengo que trabajar con mi pastor. A mí me encanta trabajar con los pastores, de verdad. Pero esa es una causa noble, ¿no es cierto? Muy buena, interesante. Pero muchos se comprometen con el pastor y se lo toman a pecho. Y de pronto cuando hay alguna diferencia con el pastor, algún desacuerdo con el pastor, entonces el liderazgo empieza a quedar. ¿Cierto? Entonces ya porque Dios dice, no, yo ya no estoy de acuerdo con el pastor. No, ya no me gusta la iglesia, no voy a salir, no voy a llevar a la iglesia. ¿Cierto? ¿Sí nos ha pasado? Pero usted tiene que darse cuenta que su liderazgo no es para cumplir la voluntad de su pastor, sino su liderazgo es para qué. Jesús vino para qué? Para cumplir la voluntad de Dios, o sea, la voluntad del Padre. Entonces, diferenciemos, hermanos. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, vengo a cumplir la voluntad de mi Padre? ¿Sí? Hagamos una diferencia entre el liderazgo mundano y el liderazgo cristiano. A ver, ¿cómo sería un liderazgo mundano? Orden. Si Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre como líder, ¿cuál sería la perspectiva de un liderazgo mundano? Es la voluntad del hombre. Exactamente, su propia voluntad. Sí, lo contrario. Entonces Jesús como líder no vino a hacer la voluntad, lo que él quería en otras palabras. ¿Sí? Porque muchas veces en nuestras iglesias encontramos mucha gente inmadura, ¿no es cierto? Dentro de la que quieren hacer lo que quieren. No es que yo no estoy de acuerdo con esto. Eso es inmadurez. Y verdaderamente no es. Entonces nosotros vamos madurando y vamos entendiendo. Usted no está aquí para cumplir lo que usted quiere. No, es que a mí no me pusieron como presidente, ya me pusieron como secretario, yo no me voy. No estamos conformes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos buscando mi propio orden. No, es que yo quiero ser presidente. No, es que yo quiero ser la directora de nada. Si me pone ahí pastor, cuente conmigo, si no, no. Eso es inmadurez. Y nosotros estamos buscando nuestra propia voluntad y no estamos orando al Señor y decimos, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué me puedes usar? ¿Qué quieres que haga, Señor? Liderazgo mundano busca hacer su propia voluntad. Liderazgo cristiano no busca hacer su propia voluntad. Liderazgo mundano no reconoce la autoridad de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Líder mundano no reconoce la autoridad de Dios. En cambio, el líder cristiano, su liderazgo cristiano, vino para hacer la voluntad de Dios y reconoce quién es la autoridad de Dios. Entonces yo pregunto, hermanos, ¿quién es su autoridad aquí? Sí, por ahí usted debe empezar en el liderazgo. Amén. Después de Dios, ¿quién es la autoridad? ¿Todos estamos seguros? Porque hay otros denominaciones, otras iglesias que no. Perdóname, no sé si el hermano diácono esté aquí. Perdón. El presidente. Perdón. No es el presidente de la iglesia. Entonces hay el choque. Algunas iglesias tienen anciano, tienen presidente y tienen pastor. Entonces, ¿quién es la autoridad de Dios? Y yo estoy hablando aquí de autoridad espiritual. Por eso yo de entrada hice la diferencia entre la política o el gobierno del mundo
con el liderazgo que es espiritual de la iglesia. No es lo mismo. Aló. Vamos. Diga liderazgo espiritual. Liderazgo espiritual. Eso es lo que habla la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, a ver, ¿por qué, pastor? Ya leímos otra vez. ¿Jesús para qué vino? Eso. ¿Quién era la autoridad de Jesús? Dios el Padre. Jesús se sometió a Dios el Padre. Y luego Él enseñó a otros y puso como autoridad. Por ejemplo, ahí vamos en la estructura bíblica. Jesús nació para hacer la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Porque Él sabía que Él tiene que responder al Padre. Si Él no viene a hacer su voluntad, sino a obedecer lo que el Padre había establecido aquí en este mundo. Entonces, cuando Jesús hace su ministerio, ¿a quién da autoridad de Él? A Jesús, ya. ¿A quién dio autoridad? Estoy hablando de autoridad. ¿A quién le dio autoridad a Jesús? Cuando ya se fue al cielo. ¿No? ¿A quién delegó autoridad a Jesús? No, a los apóstoles. ¿Sí? Si es que dijeron apóstoles, estamos bien. ¿Ya? ¿Quiénes gobernaron en la iglesia primitiva? ¿Los apóstoles o quién? ¿Quiénes eran las autoridades? Ya. ¿Y después qué pasó cuando la iglesia primitiva ya empezó? Tuvo problemas, ¿no es cierto? 3.000 años en el primer mensaje. O sea, la iglesia primitiva empezó con 3.000 años, la primera iglesia. Luego, no sé cuántos años, más o menos unos 4 o 5 años, ya tuvo más, creció. Ya tenía unos 5.000 creyentes, la iglesia. Mira cómo creció. Entonces, ¿quiénes gobernaban en todo ese tiempo? ¿Quiénes eran autoridades? Muy bien, toma en cuenta eso. Cuando llegamos a Hechos 6, ¿qué pasó? ¿Quién se sabe la historia? ¿Qué pasó en Hechos 6? Había elecciones de diáconos. ¿Perdón? Había elecciones para diáconos. ¿Por qué? Hasta ahí, hasta que llegamos a Hechos 6, es que la iglesia ya empezó, pero en el día de Pentecostés, con el poder del Espíritu Santo, la iglesia empieza a manifestarse. Pero ya está siendo gobernada. Pero cuando llegamos a Hechos 6, ¿es gobernada por quién? ¿Por los? Muy bien, toma en cuenta eso. Entonces, en Hechos 6 hubo hasta 7 relatos de que hubo problemas, divisiones entre los griegos y los hebreos. Entonces, hay un problema, ¿no es cierto? Cuando la iglesia crece, hay más necesidades. Entonces, ¿cuál es la resolución que sacan ellos? Que se escojan otras personas para que se encarguen de las mismas necesidades de las viudas, de atender las mesas, para que ellos sigan predicando. Muy bien, mi hermano. ¿Y quiénes eran esas personas? 7 personas. ¿Cómo se llamaban? Los diáconos. Ajá. ¿Y cuáles eran los requisitos para los diáconos? ¿El testimonio? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. El conocimiento, ¿no es cierto? El conocimiento. Ya. Entonces, ahí marca la diferencia. Hechos 6 es muy importante si ustedes lo quieren estudiar. Que es bien importante para aclarar esa parte, no lo quiero decir a los hermanos quién es la autoridad. Yo estoy hablando del tema de qué? De que Cristo reconocía la autoridad, ese es su todo. Tiene una meta para cumplir acá. Entonces, cuando nosotros no nos sujetamos, no hay un orden, no hay una estructura y no tenemos una meta, entonces por eso son los problemas que se. ¿Sí? Entonces, después que se eligen en Hechos 6 los diáconos, ¿qué hacen los diáconos? ¿Para qué se eligen los diáconos? Literalmente, ¿para qué? Para servir a las necesidades de las viudas y para servir las mesas. Muy bien, eso dice. Pues ahí hace la diferencia. Dice los apóstoles, dice. Entonces, ustedes van a servir a la mesa, ustedes van a ser siervos, nuestros colaboradores, mientras nosotros, dicen ellos, los apóstoles, como autoridades, dicen, mientras nosotros nos ocuparemos exclusivamente en la enseñanza y en la oración. Y ustedes nos ayudan a hacer las cosas necesarias, o sea, como colaboradores. Entonces, ojo, no es lo mismo
los apóstoles como autoridades que los diáconos como colaboradores. Amén. Eso nosotros tenemos que entender muy bien para que no haya esos choques en las iglesias. Pues como yo les decía al principio, hay muchas iglesias que se organizan entre ellos como diáconos primero, ¿no? Y no es bíblico esto tampoco. Siempre para fundar una iglesia tienen que empezar con un pastor, no con diáconos. Así no empezó la iglesia primitiva, nunca. Si usted lee en la Biblia, nunca la iglesia empezó con diáconos. Amén. Entonces, si tienen alguna pregunta hasta acá, si estamos más o menos entendiendo, estamos entendiendo de que Jesús tuvo un propósito, una meta en su liderazgo, pero una de las metas era tener autoridad, su cabeza, que era su Padre. Él vino a cumplir lo que dijo Dios el Padre. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, que nosotros mantengamos como líderes, por favor, amada iglesia. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue la voluntad del Padre? Ya hemos hablado de la voluntad del Padre. Ya hemos hablado que Jesús se sujetó a la voluntad del Padre. Y ahora, ¿cuál sería la voluntad del Padre? ¿Qué piensan ahora? Así, más o menos para conversar. ¿Alguien tiene la idea? ¿Cuál sería la voluntad del Padre para el liderazgo de Jesús? O sea, ¿qué diría Dios el Padre a Jesús en sus 3 años de liderazgo? Y en todos son así. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Marcos 1:16. Amén. Dice, andando juntos al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban redes en el mar. Hay un ratito, pastor, una pausa. Gracias, perdón. ¿Qué está haciendo Jesús en su ministerio? ¿Qué está empezando a hacer? A ver ahí, la historia. ¿A buscar a qué? Sí. Los primeros discípulos, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, ¿qué está haciendo Jesús? La voluntad está cumpliendo. O sea, que Jesús no está pasando tiempo ni haciendo las cosas por hacer, sino que él va, como nosotros decimos, al grano. Diga al grano, al punto. Así como nosotros, amén. Este año 2024 ustedes líderes van a ir al grano, al punto, a ver qué hay que hacer, a trabajar. No a discutir, a pelear, a desanimar, a desmotivar a otros, a formar grupos por acá, por allá. No para eso. Jesús ya empieza al grano, o sea, actuemos, sí. No solo escuchemos, no solo seamos oidores, sino que ahora vamos a actuar. Pero en ese actuar, quiero que también usted ponga, ponga su entendimiento. Porque nosotros podemos tener en las iglesias muchas actividades. Diga actividades. Hijo, con actividades nosotros nos llenamos de programas. ¿Sí? Nos llenamos de programas y actividades, y que venga gente, y que entre diezmos, y que entre ofrenda, bueno, estas cosas, y que hacemos festivales, y que nos matamos cocinando. O sea, aquí ponga atención qué está haciendo Jesús. ¿Sí me están entendiendo? ¿A qué se dedica Jesús? Y esto nos va a dar la enseñanza. Gracias, pastor. Continúo, perdón. Porque eran pescadores. Ajá. ¿Qué eran ellos? Ya, quieren cómo cambian las cosas, pastor, sí. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré 6 pescadores de hombres. 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaba las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahí tiene la respuesta de ustedes. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? O sea, Jesús, ¿qué se puso a hacer como primero? ¿A construir iglesia? Imagínense. ¿Qué hacemos nosotros cuando abrimos una iglesia? Y es más, yo le pregunto a ustedes, ¿por qué Jesús no fundaría una iglesia y estaba como pastor?
No era la voluntad de Él. Lo que hoy en día nosotros hacemos, ¿eh? Uy, si yo ya me gradué de pastor en el seminario, yo hago mi iglesia. Pero Jesús no lo hizo. ¿Sí o no? Jesús no abrió una iglesia. Entonces, ¿qué se puso a hacer Jesús? Pero sí, estamos hablando de liderazgo. ¿Qué primero hizo Jesús? Estamos hablando de liderazgo desde la perspectiva bíblica. Cambiemos ese enfoque de que liderazgo es ver sillas, ver gente, hacer comida, escuela dominical y tantas cosas que nosotros por tradición manejamos. ¿Qué hace Jesús? Al grano, ¿cierto? Conocidos. ¿Cuál fue el punto? Se puso a buscar líderes, muy bien. ¿Y qué le dijo a los líderes? Ya. Ellos tenían su ocupación, no es que estaban ahí rascándose la barriga, descansando, pasando tiempo, no tenían ninguna actividad, estaban en pobreza, no era eso. ¿Qué hacían los discípulos en ese tiempo? La mayoría eran pescadores que vivían en la región de Galilea, en el mar, Capernaum, y todo eso. Y había muchas aldeas, y eran aldeas solo de pescadores. ¿Se imaginan? Los pueblitos eran solo de pescadores. Y Pedro, y Juan, y Andrés, y Jacobo, y todos esos los líderes más conocidos, no eran cualquier cosita. Ellos eran pescadores profesionales, manejaban mucho, y estos eran empresarios de pescados. Por ejemplo, Juan, ¿cierto? Su hermano Jacobo, él dice que dejó a su papá, Zebedeo, con los jornaleros, se conocieron a los. Ellos entendieron el llamado de Jesús al liderazgo. ¿Sí? ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Ustedes van a hacer qué? Hasta ahorita ustedes son pescadores de pescados, de peces. ¡Deja eso! Amén, ¿estamos entendiendo? Jesús cuando dijo, haré pescadores de hombres, ¿qué le estaba diciendo? Bueno, cuando estén conmigo una horita en el culto, van a estar acá, luego se van a salir y van a ir a pescar, no se preocupen, muchachos. ¿Eso les dijo? Los apóstoles creo que hicieron eso. No. A ver, hacían culto, luego salían. Igual se acordaban que el otro domingo el culto y venían. Así está bien. Desde ahí estamos mal, ¿sí o no? ¿Qué pasó con Pedro, con Andrés, con Jacobo y con Juan? ¿Qué pasó con ellos, con su empresa de pescar? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Dejaron y siguieron a Jesús. Mi pregunta es, si usted está en el liderazgo, ¿usted quiere dejar? ¿Para servir al Señor? Ahí está. Eso es hacer la voluntad de Dios. Ese tipo de liderazgo. ¿Estamos entendiendo? Porque nuestro modelo no es cualquiera. Ahorita estamos estudiando nuestro modelo de liderazgo, es Jesús. O sea, usted tiene que ser un líder conforme al corazón de Jesús y como Jesús lo hizo. Amén. Amén. Ya se comprometió en ese sentido. Ahorita ni cómo volver a para atrás. Ahorita ni cómo decir, no tengo tiempo, pastor. No tengo tiempo de venir, cuando no tengo tiempo, disculparán. Ahora como es fácil las llamadas, ¿no es cierto? WhatsApp. Pastor, no puedo, ¿sabe qué? Es que estoy en el negocito, no puedo. Y muchas iglesias se cierran en el mes de diciembre. No aquí en Colombia, está en Colombia. Bien. La gente en Colombia, no sé si alguien conoce, la mayoría son comerciantes, casi el 99% son comerciantes. Y el mes de diciembre, imagínense cómo se mueve el negocio. Entonces ellos dicen así, no, pastor, cuando el mes de diciembre ya no voy a venir, porque tengo que viajar, tengo que comprar mercadería, tengo que vender, porque si no vendo, no, me voy a quedar con toda la mercadería, pastor.
Consideremos. Cerremos nomás la iglesia y se me sigue. ¿Usted cree que Jesús hubiera hecho eso? ¿Qué hicieron los apóstoles? Cerraron su negocio, no es ministerio. Al revés, cerraron sus negocios. ¿Para qué? Para obedecer y hacer la voluntad del Padre. Es el ministerio. Amén. ¿Estamos, iglesia? Amén. A ver, un fuerte aplauso al Señor si está despierto todavía. Bueno, entonces, liderar, a ver, conforme a la voluntad del Señor es, miren hermanos, Cristo, discípulos y la gente. Así va en orden. Primero Cristo. ¿Qué hizo Cristo después? Formó discípulos. Y cuando formó discípulos, ¿qué hizo Cristo? Envió a la gente. Sí, envió a la gente. Ahora vamos otra vez. Cristo cumplió la voluntad del Padre. ¿Cómo? Cristo formó discípulos. Y después de formar discípulos, mandó a la gente. Estamos en el facilito que nosotros tenga claro usted qué tiene que hacer como líder. Liderazgo de Cristo. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Formar discípulos. Y después enviar a los discípulos ¿a quién? A la gente, para que hagan más. ¿Cómo creen ustedes que va a crecer la iglesia? ¿Cómo creen que crece la iglesia? ¿Cuál es el problema? Se ha hablado mucho de temas de crecimiento y muchos estudios y todo eso. ¿Cómo crece la iglesia? Y tradicionalmente nosotros, ¿cómo creemos que va a crecer la iglesia? Mi hermana, ¿ima de iglesia cuya hija? A ver, cuéntenos. Hoy, sí, 2024, ¿cómo piensa crecer la iglesia? Como líder. Ya, muy bien, eso lo dudo. Pero ya, en la práctica, ¿qué va a hacer? Orar, estar con Dios y luego actuar también. Ya, eso, ahí me gusta en ese punto. ¿Cómo va a actuar? Por ejemplo, salir a visitar, animar, ¿Se dan cuenta? Esta es la perspectiva de hacer iglesia, de hacer crecer iglesia. Visitar. No es malo la visita, de hecho, no estoy diciendo que no. Pero aquí todavía no entra la visita. Donde estamos hablando. Vamos a equivocarnos. ¿No es cierto? Cristo primero que hizo. Todavía Cristo no está visitando, aunque Jesús también visitó, pero ya eso fue después. ¿Qué hizo Cristo primero? A ver, en este ejemplo que leímos. Eso buscó a alguien para qué? Para formar. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros muchas veces en nuestras iglesias? No estamos formando líderes, pero sí nos dedicamos a visitar. Eso es lo que pensamos. Visitando bien, pero de la misma manera se va. Exacto. Pero eso es simplemente ¿qué? Eso simplemente es asistencia. Eso. Nosotros nos dedicamos, nos enfocamos mucho a la asistencia, pero nos estamos descuidando del discipulado. Amén. La asistencia, lógicamente tú vas a tener gente. Es porque les interesa. Pero de pronto estamos descuidando es lo que Jesús hizo. Preparar, primero discipular. Amén. Estamos hablando de liderazgo, lógicamente. O sea, si nosotros no formamos líderes primero, como Jesús hizo, ¿qué va a pasar? No hay buenas bases. Aunque podemos tener mucha gente. ¿Sí están entendiendo? Nosotros podemos tener mucha gente, pero puede haber deficiencia
en el liderazgo. Tener mucha gente no es símbolo o garantía de que la iglesia esté creciendo. Pues aquí hablamos de dos cosas: cantidad y calidad. Ese es el fundamento de la iglesia. Y con eso va creciendo, la forma bíblica. O sea, no estoy diciendo yo. Por eso lo repetimos. ¿Qué hizo Jesús entonces? ¿Para qué le llamó a Andrés, a Pedro, aquí a estos cuatro? ¿Qué quería hacer? Si me entendió. Primero, ¿qué hizo? Y después, cuando ya se fue al cielo, ¿quiénes son los que se quedaron en la iglesia? Usted no se ha preguntado por qué Jesús. ¿Se acuerdan que cuando Jesús iba a morir y había resucitado también, los discípulos le preguntaron? No, antes de que él resucitara, después de que muriera, camino a Emaús. ¿Qué iban conversando los discípulos? Ay, qué pesar, qué pena con esto. Jesús se murió y ahora qué vamos a hacer. Pedro y Juan, ellos estaban pensando, nos regresemos a la pesca, porque con Jesús se acabó. Ellos estaban pensando en hacer. Pero vaya sorpresa. Jesús se le apareció, ¿no es cierto? Y les confirmó. ¿Qué les confirmó a ellos? El liderazgo. ¿Cierto? Y faltando 10 días para el día de Pentecostés, ¿qué les dijo? No se vayan de Jerusalén, sino que ¿qué? Pongan la atención a esto. La Biblia dice que 40 días estuvo aquí en la tierra después de la resurrección. Faltaban 10 días para el Pentecostés. En esos 40 días que se asciende al cielo, ¿qué le promete? ¿Qué le dice Jesús? ¿Quién se sabe la historia? No se vayan todavía. Todavía yo no he hecho la obra completa con ustedes. ¿Sí? Ese día les prometo que si ven ustedes el moderno, es el Espíritu Santo. Y ven, entonces, no solamente Jesús le dio enseñanza, le preparó como apóstoles, sino que también le empoderó, le dio poder del Espíritu Santo para que Jesús haga. ¿Cómo iba a crecer la iglesia? ¿Cierto? Porque la iglesia física, ¿cuándo empieza? Exactamente, en el día de Pentecostés. Cuando Pedro gana 3,000 almas, ahí empieza la iglesia en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? El propósito de nuestra de las iglesias es, hermano, ¿qué quiero decir con esto? Discipulado. Discipulado. Y que ustedes aprendan la palabra de Dios primero, depende de eso, hermano, la iglesia va a continuar. Amén. Eso es lo que enseña la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Bueno, si tienen alguna pregunta, está ahí. Y mandar poniendo tiempo a los demás.